Pues saludos a todos los que estáis aquí, saludos también a los que nos seguís por las redes sociales. Espero que estéis bien. Como muchos de vosotros sabréis, yo nací en San Diego, en California, pero vine aquí cuando tenía tan solo 3 meses. Y de pequeño yo no sabía exactamente a qué país pertenecía. Yo sabía que legalmente era norteamericano, pero también era consciente que yo me estaba criando en otro país, en España, y a veces yo me sentía más americano cuando veía películas de Disney o cuando me escuchaba música americana. Yo me sentía muy americano, pero luego también me sentía muy español, me sentía muy catalán, sobre todo cuando se celebraba la fiesta mayor de mi pueblo o cuando veía los castellers en Vilafranca, por ejemplo. Me sentía muy español, pero siempre existía en mi interior una tensión, un deseo profundo de pertenencia a un lugar en concreto. Y esta tensión, esta preocupación por sentirme parte de una comunidad se transformó muchas veces en una crisis existencial para mí. Hace unos meses conseguí la nacionalidad española y me sentí muy contento porque sentí que finalmente pude materializar un sentimiento que durante tantos años anidaba en mi corazón, que era este sentido de pertenencia a España. Y se hizo oficial. Por fin podía decir que era parte o era miembro de España. Sin embargo, al cabo de unos días, después de escuchar a Julio Iglesias, después de escuchar música del Canto del Loco, para de alguna forma adentrarme aún más pues en la cultura española, al cabo de unos días sentí que este deseo de pertenencia seguía y perduraba. Sentía que este deseo de pertenencia no se veía saciado meramente con un DNI o con saber que legalmente pertenecía a 2 naciones que guardo en mi corazón. Pero en realidad yo ya sabía qué sucedía en mi corazón. Porque en realidad lo que sucedía es que este deseo de pertenencia, ya sea a España o a los Estados Unidos, no era más que una sombra, no era más que un reflejo del verdadero deseo de pertenencia a otro estado, a otra nación, a otra ciudad. San Agustín, uno de los teólogos y filósofos más importantes de la cristiandad, llamó o denominó este otro lugar al cual queremos pertenecer la ciudad de Dios. De hecho, una de sus obras más famosas se llama La ciudad de Dios. Y en ella San Agustín contrapone lo que para él es la ciudad del hombre y luego la ciudad de Dios. La ciudad del hombre es atractiva. Pensemos en nuestra ciudad, Barcelona. Barcelona es una ciudad inmensamente hermosa y nos ofrece un sinfín de entretenimiento. Pensemos, por ejemplo, en la fiesta de la Merced. Pensemos en las playas que nos ofrece. Pensemos en la comida inigualable, pan con tomate, croquetas, paella. Nos ofrece de todo. La ciudad del hombre es bella y sobre todo la nuestra. Eso no lo digo con ánimo de ofender a los que nos escuchan en otras ciudades. La ciudad del hombre es atractiva, pero como yo bien supe, el deseo de pertenencia no se ve saciado meramente en la ciudad del hombre. La ciudad de Dios es aquella ciudad incorruptible, es aquella ciudad eterna, en la cual los deseos de eternidad se ven cumplidos porque en ella mora Dios, que es eterno. La ciudad del hombre en el tiempo de Agustín, en los tiempos de San Pablo, eran ciudades paganas. Pensemos en Roma, pensemos en la ciudad de Corinto. Eran ciudades paganas donde a los ídolos se les rendía culto a través de sacrificios.
Ahora bien, en la ciudad del hombre del siglo XXI, en la ciudad del hombre de la Europa secular, podríamos pensar que esos sacrificios o esos ídolos han dejado de existir. Sin embargo, esa es una gran mentira, ese es un gran engaño. En la ciudad del hombre del siglo XXI siguen existiendo los ídolos, siguen existiendo los dioses con D minúscula. Pensemos en el Camp Nou. El Camp Nou es un templo. El Camp Nou es un templo donde los espectadores rinden culto al Barça. Tanto es así que el propio Barça se identifica a sí mismo como más que un club. Ese es el lema tan famoso del Barça. Y esto es así porque en la ciudad del hombre siguen existiendo los ídolos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A lo que voy es que el cristiano está llamado a vivir una realidad dual y está llamado a ser ciudadano de la ciudad del hombre, pero por encima de ello a ser ciudadano de la ciudad de Dios. A pesar de que vivimos en el mundo, Cristo nos recuerda que no somos del mundo. San Pablo expresa esta tensión de la siguiente manera, como acabamos de ver. ¿Qué relación hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué unión entre la luz y la tiniebla? Ahora bien, ¿significa esto que debemos vivir alejados del mundo? ¿Significa que debemos aislarnos del mundo? Yo creo que San Pablo no nos está invitando al aislamiento, nos está invitando al discernimiento. Esto lo quiero repetir. San Pablo no nos está invitando al aislamiento, nos está invitando al discernimiento. No nos está diciendo que no debemos tener ninguna relación con la ciudad del hombre, sino que debemos discernir qué ciudadanía impera y prima en nuestro corazón. Porque el cristiano está llamado a vivir una batalla, una tensión constante entre el culto de los ídolos de la ciudad del hombre y el culto al verdadero Dios con D mayúscula. Si San Pablo estuviera vivo a día de hoy, nos diría que siguen existiendo estos ídolos. Es decir, nos exhortaría a vivir esta misma batalla a la cual exhortó a la iglesia de los Corintios. La respuesta es que sí. He mencionado tan solo un ejemplo de los ídolos a los cuales la gente rinde culto en nuestras ciudades, pero es que hay muchos otros y están por doquier. La pornografía, hermanos y hermanas. La pornografía es una de las industrias más exitosas y más poderosas en nuestro mundo y es sin duda alguna uno de los grandes ídolos. Me atrevería a decir que es seguramente el gran ídolo, sobre todo en la generación joven de nuestra sociedad. El culto al cuerpo, que va de la mano de la pornografía. Cuando veis los anuncios, cuando veis el marketing de las grandes marcas de ropa, el culto al cuerpo es otro de los grandes ídolos. El culto al dinero, el culto al consumismo, el culto al éxito, el culto a una vida de éxito, son todos ídolos a los cuales la gente rinde culto en la ciudad de Dios. Yo no sé si alguno de vosotros habrá visitado las grandes tiendas de estas grandes marcas de ropa como Primark, como Bershka. Si os dais cuenta, cuando entráis, por ejemplo, en estas tiendas de Paseo de Gracia, y aquí evidentemente los que no son de Barcelona quizás no entenderán por qué saco este ejemplo, pero las tiendas están diseñadas como si fueran templos. Si veis las columnas con las cuales están diseñadas estas tiendas, están diseñadas para ser templos, para que los consumidores rindan culto a estos ídolos. Cristiano, cristiana, si tú no vives una tensión con los ídolos de la ciudad de Dios, si no estás batallando contra este culto que rinde la gente a estos dioses, no estás viviendo la vida cristiana como hay que vivirla. Ahora, el mundo te dirá que una oposición diametral a sus atractivos es una insensatez.
que no vale la pena despojarse de los placeres de este mundo, pero recuerda que no eres ciudadano tan solo de la ciudad del hombre, eres ciudadano de la ciudad de Dios. Pero ¿por qué molestarse? ¿Por qué esmerarse en luchar esta batalla cuando sería mucho más cómodo ser meramente ciudadano de la ciudad de Dios? La razón se encuentra en una de las promesas que San Pablo recuerda a la iglesia de los Corintios. La promesa es la siguiente. Dios nos dice que habitará y andará entre nosotros y que será nuestro Dios y que nosotros seremos su pueblo. Es decir, que no nos afanamos en vano, no nos afanamos en balde si entramos en esta batalla contra la ciudad del hombre, porque hay otro Dios, hay Él, el Dios verdadero, nos está ofreciendo y nos está prometiendo que Él será nuestro Dios. Y es por eso que nosotros estamos llamados a ser embajadores. ¿De quién o de qué? Pues estamos llamados a ser embajadores de la ciudad celestial, del reino de Dios. Estamos llamados a ser el templo del Dios viviente. Estamos llamados a ser los templos de Dios, es decir, que estamos llamados a ser portadores de su imagen radiante. Y de la misma forma que las embajadas, que los diplomáticos de países extranjeros deben ser fieles a sus países de origen, nosotros debemos ser fieles a nuestra verdadera nación, a nuestra verdadera ciudad. Y estamos llamados a ser embajadores, estamos llamados a ser templos del Dios viviente. La diferencia entre las embajadas de las naciones de este mundo es que las embajadas tienen acuerdos diplomáticos entre el país de origen y el país extranjero, pero el país del cual nosotros somos ciudadanos tiene muy pocos acuerdos con los países de este mundo. Tiene muy pocos acuerdos con los países, con la legalidad de las ciudades del hombre. Y es por eso que estamos llamados, como he dicho, a entrar en este conflicto. Pero este conflicto no debe conducirnos a odiar o a despreciar este mundo. Yo sé que he repetido muchas veces la frase de G.K. Chesterton que se encuentra en Ortodoxia, pero es que no he encontrado otra frase que explique mejor el tipo de relación, el tipo de tensión que debe vivir el cristiano con el mundo. Chesterton dijo que dado que hay que amar el mundo como Cristo lo ama, hay que amar con tanta intensidad el pecado que hay en él, que seamos capaces de erradicarlo. Es decir, que el odio aparente o el conflicto aparente que hay entre el cristiano y el mundo no nace de un odio, sino que nace del amor. Y entonces la embajada de la cual somos parte sirve precisamente para odiar todo lo que hay de corrupto y de pecaminoso en el mundo, para traer al mundo la luz de Cristo. Entonces, hermanos, hermanas, estamos llamados a ser el templo del Dios viviente, estamos llamados a ser parte de su embajada. ¿A qué debe conducirnos esta tarea? Pues esta tarea nos conduce, como dice San Pablo, en el versículo 1 del capítulo 7, estamos llamados a vivir la santidad. La santidad. La santidad se puede enfocar de muchas formas. Pero dado el contexto de esta lectura, dado el texto que hemos leído, a mí me gustaría que entendiéramos la santidad desde esta óptica. La santidad podría definirse, a la luz del texto que hemos leído, como la capacidad de discernir entre las dos ciudadanías de las cuales tú eres parte. De ser capaces de discernir a qué ciudadanía estamos sirviendo y de darnos cuenta de que si estamos primando la ciudadanía de Dios, esto hay que corregirlo y debemos primar la ciudadanía del hombre. Somos embajadores del reino de los cielos y Cristo nos dice que no podemos servir a dos maestros, porque si servimos a uno,
el otro deja de tener control sobre nosotros. Entonces, de alguna forma, la exhortación a los corintios de San Pablo es que vivan este discernimiento. Como he dicho antes, Pablo no nos invita al aislamiento. Esa es la vía fácil. Esa es la vía cómoda. Si no viviéramos en el mundo, no tendría sentido que batalláramos o que viviéramos esta tensión, pero sí estamos llamados a vivirla. Entonces el camino no es el aislamiento, es el discernimiento. Entonces, un consejo práctico es que para que nos demos cuenta si estamos viviendo esta tensión, hay que preguntarse, ¿para qué ciudad estoy viviendo? ¿Para qué ciudadanía, para qué nación estoy viviendo? ¿A cuál estoy sirviendo? ¿A qué maestro estoy obedeciendo? Una exhortación muy práctica a la que nos llama Jesús es que busquemos primero el reino de los cielos y luego todo lo demás se nos dará por añadidura. La clave de esta santidad a la que nos llama San Pablo es que pongamos en el centro el reino de los cielos y luego todo lo demás estará en su debido orden. Pero si el reino de los cielos lo ponemos por debajo de la ciudad de Dios, ya no estamos sirviéndola. A día de hoy, cuando vemos los carteles de los ayuntamientos, cuando nos animan a ser buenos ciudadanos, cuando nos animan a ser cívicos, se nos dice que, bueno, que hay que ser un ciudadano amable, hay que ser respetuoso, hay que procurar que no molestemos a nadie, que no seamos, pues molestos, pero esa no es la vida cristiana. Esa no es, perdónenme, pero esa no es la vida cristiana. El cristiano no está llamado a ser políticamente correcto. Hermano, hermana, si tú eres políticamente correcto o correcta, permítame que te diga que no estás viviendo la vida cristiana. Y yo sé que es muy difícil ser inconformista, yo sé que es muy difícil ser rebelde y que nos da miedo molestar, nos da miedo ser inconformistas, pero permítame que te diga, el cristiano no está llamado a ser meramente un ciudadano cívico, a ser meramente amable y respetuoso y a no molestar a nadie. No. Estás llamado a traer con fuerza revolucionaria el poder de la ciudad de la cual eres embajador y del Dios del cual eres templo. Esta es la exigencia del Evangelio, esta es la exigencia de Jesús. Si no incomodas a nadie, no vives como tienes que vivir. No profesas la fe que tienes que profesar. La proclamación del Evangelio no es que tienes acceso a Dios en los confines de tu privacidad. No, la proclamación del Evangelio es que ha llegado una nueva creación y tú eres guerrero, soldado de este nuevo reino y debes entrar en batalla con el reino del mal, con la ciudad del hombre. Pero no porque la odies, sino porque la amas. El amor no nos lleva a la comodidad. El amor nos lleva a la acción. El amor nos lleva a la pasión, nos lleva a la entrega. Y tú estás llamado a entregarte al reino de los cielos. Entonces, pregúntate, ¿para qué ciudad estoy viviendo? ¿A qué ciudad estoy sirviendo? Si notas o si percibes que estás viviendo para la ciudad del hombre, no te preocupes. Estás llamado a vivir en tensión. El cristiano no está llamado a vivir una vida cómoda. Y eso implica, eso entraña, que habrá veces que estarás viviendo para la ciudad del hombre. Yo el primero, porque la ciudad del hombre es atractiva, te seduce, te atrae para sí. Y todos nos hemos sentido seducidos y atraídos hacia ella. Pero vive esta tensión. No te achantes, no seas cobarde. Entra en esta tensión. Será difícil, pero Cristo te acompaña. Y recuerda
que el reino de Cristo no es de este mundo. Y ahí es donde radica, en parte, la santidad, en saber discernir, no en aislarte, pero sí en saber discernir, en saber separar, en saber juzgar, meditar, ponderar. Prepárate para ello, prepárate para ello. Y la Iglesia nos acompaña. La Iglesia es la portadora institucional de esta embajada y ella será capaz de guiarte a través de las Escrituras, a través de las enseñanzas de Cristo. Será capaz de guiarte. Vives en una comunidad de guerreros, no eres un soldado privado. Vives en comunidad. Andemos el uno con otro, andemos los unos con los otros, agarrados de la mano, para que todos juntos podamos discernir. Este es el camino de la santidad a la cual San Pablo nos exhorta. Igual que los corintios vivían en el mundo pagano, nosotros vivimos en un mundo neopagano. Así que las enseñanzas son relevantes para nuestro día también. Así que discernamos, hermanos y hermanas, para que así podamos llegar a ser santos, para que podamos correr juntos el camino de la santidad. Gracias.